Brenda Thompson recuerda ese momento como si fuera ayer. Estaba en la cafetera de cromo, que brillaba que daba gusto, dentro de las oficinas súper lujosas de Sterling Innovations, un martes por la mañana. Con mucho cuidado, le echaba un chorrito de sustituto de leche de almendras a su café de mezcla artesanal. En eso, Chad Sterling Jr., el recién estrenado CEO y heredero del imperio corporativo de su padre, entró campante al lounge de los ejecutivos. Ni saludó, ni un gesto, nada. Solo echó un vistazo al lugar, y su mirada pasó por encima de Thompson, como si ella fuera un mueble más, caro y que sobraba. Thompson, su voz retumbó por encima del zumbido de la máquina, esa carísima, a mi oficina, pero ya. Era una orden, no una invitación. Thompson ya llevaba casi 11 años en Sterling Innovations, un montón de tiempo para los estándares de Metrópolis. En ese lapso, los archivos internos confirman que ella solita levantó de la nada lo que ahora era la exitosa división de relaciones con clientes. Los documentos de la compañía registran más de 100 contratos importantes negociados y cerrados bajo su supervisión directa, que le metieron millones a las ganancias de la empresa. Es más, los expedientes de personal muestran que ella misma entrenó a la mayoría de los especialistas que ahora ocupaban los escritorios justo afuera de la puerta de caoba de Sterling Jr. Pero estos logros, que se podían comprobar con papeles, parecían no importarle un bledo al nuevo jefe. Su padre, el legendario Victor Sterling, fundó la compañía basándose en el trabajo duro y las alianzas estratégicas. Chad Sterling Jr., en cambio, parecía creer que su título heredado le daba derecho a mandar como un dictador. Thompson lo siguió, tratando de mantener la compostura profesional a pesar de la llamada tan de sopetón. Dentro del despacho esquinero súper amplio, Sterling Jr. ni se molestó en sentarse detrás de su enorme escritorio. «Estás despedida», soltó, con un tono que ni fu ni fa. «Sterling Innovations no carga con lastres. Tu falta de empuje está hundiendo esta empresa». A Thompson le cayó el 20, y al principio pensó que era una táctica de esas de jefes, pero mal hecha. «¿Perdón?», Zrenia preguntó. «Oíste bien», le contestó Sterling Jr., revolviendo papeles financieros como si nada. Y dicen que al mismo tiempo decidía qué iba a almorzar. «Seguridad te acompañarás de ahí, ve a la salida después de que recojas tus cosas personales, con efecto inmediato». Thompson se quedó tiesa, procesando el despido. Sintió una reacción física clara, pero por fuera se mantuvo controlada. Ni gritos, ni se defendió de volada, ni pidió explicaciones. Al contrario, puso una cara neutral, perfectamente medida. «Entendido, señor Sterling», dijo con calma. «Que tenga un día productivo». Con eso, se dio la vuelta y salió de su oficina, bien derechita. Fuentes internas cuentan que sus colegas la vieron pasar, sintiendo que algo gordo había pasado. Varios empleados, según dicen, empezaron a levantarse con la intención de preguntar, pero Thompson les hizo una seña discreta para que se quedaran sentados, como queriendo evitar más líos. Metódicamente, empacó las cosas de su escritorio en una caja estándar de la compañía. Durante el viaje de regreso a su apartamento en Metrópolis, Thompson reflexionó sobre sus 11 años invertidos en Sterling Innovations. Los registros mostrarían un montón de noches trabajando hasta tarde, vacaciones sacrificadas y llamadas para apagar fuegos durante eventos personales importantes, incluyendo el periodo después de su divorcio, que estaba documentado. Le había dedicado muchísimos recursos personales a la firma. Ahora la despedían así, sin más. Sin embargo, los informes indican que su principal reacción interna no fue coraje, sino un montón de preguntas. ¿Por qué? La pregunta la tuvo dando vueltas toda la noche sin dejarla dormir, algo en la forma tan segura, casi casual, en que Sterling Jr. se lo dijo, le pareció fuera de lugar. El momento también le hizo saltar las alarmas.
Sterling Innovations estabas por a punto de cerrar el jugoso contrato Apex Holdings, que según se decía, era uno de los negocios más grandes en la historia reciente de la compañía. Thompson había liderado personalmente el proceso de negociación durante 6 meses, llegando a conocer íntimamente las necesidades y objetivos del cliente. De hecho, había programado la reunión final crucial para el viernes siguiente, y ahora ya no trabajaba para la empresa. Una pregunta crítica se formó en su mente. Chad Sterling Jr. siquiera había revisado el expediente del contrato Apex Holdings antes de actuar. A la mañana siguiente, poco después de las 9 de la mañana, hora de Metrópolis, el teléfono personal de Thompson mostró una llamada entrante de un número desconocido. Después de pensarlo un momento, llevada por la curiosidad que aún le quedaba, contestó: «Brenda, soy Víctor Sterling. La voz pertenecía al fundador de la compañía, el hombre cuya firma estaba en su contrato de empleo original hacía 11 años. Acabo de llegar a la oficina», dijo Sterling Sr., con la voz notablemente tensa. «¿Puedes explicarme por qué tu puesto de trabajo está vacío? ¿Qué pasó aquí exactamente?» Thompson dudó un instante antes de responder con los hechos. «Su hijo me despidió ayer por la tarde». Siguió un silencio largo, interrumpido por lo que sonó como una inhalación fuerte. «¿Qué?», Zrenia preguntó Sterling Sr. «Dijo que mi desempeño era deficiente, me llamó floja y declaró que mi puesto era redundante», aclaró Thompson. Otra larga pausa antes de que Sterling Sr. volviera a hablar, midiendo sus palabras. «Brenda, ¿revisó él los detalles de tu contrato de empleo?». Thompson expresó confusión. «El contrato Apex Holdings», insistió Sterling Sr. «Tenías programado finalizar ese contrato hoy a las 11 de la mañana, ¿no es así?». Thompson confirmó el horario. «¡Dios santo! ¡Zrenia!», exclamó Sterling. Ruidos de fondo indicaban un frenético revólver de papeles, seguido de un golpe fuerte, como si un objeto hubiera impactado un escritorio. «Brenda, tu contrato contiene una cláusula específica, no negociable», reveló Sterling Sr., «una en la que yo personalmente insistí después de los problemas de adquisición de hace 3 años. No eres solo la gerente de la cuenta. Estás designada contractualmente como la única negociadora autorizada para el contrato Apex Holdings». Thompson procesó esta información. «No puede ejecutar legalmente ese acuerdo sin que tú estés presente», continuó Sterling Sr., con la voz apretada por la urgencia. «Ni legalmente, ni éticamente, ni siquiera en la práctica. Ese contrato es nulo y sin valor a menos que tú seas la firmante en representación de Sterling Innovations». Una clara revelación surgió. Chad Sterling Jr. no había hecho la tarea básica. No estaba al tanto de la cláusula contractual. La sensación de traición comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente conciencia de la nueva dinámica de la situación, el control. Sterling Jr. había actuado impulsivamente, y las consecuencias ahora se dirigían directamente hacia él y la compañía. Víctor Sterling terminó la llamada sin más comentarios, la tensión no resuelta flotando en el silencio. Thompson permaneció sentada en su apartamento, su café ya frío, contemplando la situación. El recién nombrado CEO, en un aparente intento de afirmar su dominio, había actuado sin consultar documentación crítica. A Sterling Innovations le iba a tocar aprender por las malas sobre el liderazgo impulsivo y la importancia de los detalles contractuales. El resultado seguía siendo incierto. Fuentes indican que Brenda Thompson inicialmente consideró regresar a las oficinas de Sterling Innovations de inmediato, simplemente para ver el desmadre que se iba a armar en la empresa por la metida de pata de Chad Sterling Jr. Sin embargo, otra perspectiva, informada por 11 años de sentirse menospreciada y de tragarse el orgullo profesional, sugirió dejar que las cosas se desarrollaran sin su intervención. No tuvo que esperar mucho. Exactamente a las 10:13 de la mañana,
Los registros de llamadas muestran una llamada entrante de la línea directa de Chad Sterling Jr. Thompson no contestó, dejando que se fuera al voicemail. En 60 segundos, otra llamada vino de la recepción principal de Sterling Innovations, seguida rápidamente por llamadas registradas del departamento legal y luego de contabilidad. Thompson vio cómo la pantalla de su teléfono personal se iluminaba repetidamente con llamadas de números de Sterling Innovations, pero no respondió a ninguna. La notificación del voicemail persistía. Al acceder al mensaje, Thompson escuchó la voz de Chad Sterling Jr., que según el análisis de audio, se oía forzada. «Brenda, hola, soy Chad», comenzaba el mensaje. «Mira, sobre lo de ayer, parece que hubo un malentendido gordo. Es posible que mis acciones fueran algo apuradas. Se requiere tu regreso inmediato. Es urgente. Por favor, contáctame lo antes posible». Se notó el énfasis repetido en urgente, que contrastaba fuertemente con la ausencia total de cualquier disculpa, incluso una formalidad corporativa estándar. Se sugiere que Thompson interpretó esto como desesperación mal disimulada en lugar de una conciliación genuina. Permaneció en su sofá, tomando un sorbo de su café ya frío. A las 10:32 de la mañana, su teléfono registró otra llamada entrante, esta vez de un número asociado con Sandra Miller, una ex colega del departamento de Thompson que se había transferido a marketing hacía algunos años. Thompson aceptó la llamada. «Brenda, no te vas a creer el lío que se está armando aquí». «Component Placement», dicen que dijo Miller con voz baja, como tratando de que nadie la oyera. «Cuéntame», respondió Thompson. «Chad acaba de recibir una bronca monumental de su padre», continuó Miller. Delante de todo el equipo ejecutivo, la puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Victor Sterling entró. Azotó la carpeta del contrato de Apex Holdings sobre la mesa principal. Thompson registró este detalle. ¿Trajo el contrato físico?, Zrenia preguntó. Afirmativo, confirmó Miller. Y le hizo a Chad Sterling Jr. exactamente una pregunta. ¿De verdad leíste este documento antes de despedir a la señora Thompson? Chad intentó desviar el tema, mencionando realineación estratégica y reevaluación de personal, pero Víctor no se la tragó. Se fue directamente a la cláusula específica, esa que tú siempre recalcabas, que te designa como la única negociadora autorizada para el contrato Apex Holdings. Miller hizo una pausa. Se oían ruidos de oficina de fondo. Esa cláusula se implementó específicamente para situaciones como esta, como todos, excepto Chad, aparentemente sabían. Otra breve pausa. Brenda, testigos presenciales afirman que se puso pálido como un papel. Se le veía fatal. Le cayó el 20. Él es personalmente responsable de perder potencialmente el contrato de Apex Holdings. Thompson procesó esta información en silencio. ¿Y la respuesta de Victor Sterling?, Zrenia preguntó. Le informó a Chad directamente, relató Miller, que si el contrato de Apex Holdings se cae, el propio puesto ejecutivo de Chad en Sterling Innovations quedaría sujeto a revisión inmediata. Esta declaración representó la primera indicación concreta de repercusiones por las acciones de Chad Sterling Jr. No tengo idea de cuál será tu próximo movimiento, Brenda, agregó Miller, pero las circunstancias actuales te colocan en una posición de ventaja cañona. Thompson concluyó la llamada con un breve agradecimiento. Luego se levantó y observó el skyline de Metrópolis desde la ventana de su apartamento. A las 11:15 de la mañana llegó un mensaje de texto directamente de Victor Sterling. El mensaje decía: Brenda, te ofrezco mis más sinceras disculpas por los eventos de ayer. Juzgué muy mal la preparación operativa. Por favor, ven a la oficina, no solo para atender la situación de Apex Holdings, sino para una conversación privada. Aunque tomó nota de la invitación, Thompson no estaba preparada para regresar bajo el status quo anterior. El problema iba más allá de un solo contrato. Involucraba respeto profesional,
confianza establecida y el valor de su contribución de 11 años, factores que no se rectificaban con llamadas desesperadas. Sin embargo, Thompson decidió un curso de acción enfocado en la rendición de cuentas. Compuso y envió una respuesta por mensaje de texto. Consideraré regresar para finalizar las negociaciones del contrato Apex Holdings, sujeto a condiciones específicas. Requiero una discusión preliminar directa con Victor Sterling. Después de enviar el mensaje, Thompson se cambió de ropa casual a ropa de negocios y se preparó para regresar al edificio de Sterling Innovations. Llegó poco después de las 12 del mediodía. Evitando la entrada estándar de empleados, Thompson caminó por el lobby principal, un espacio público, presentándose como una visitante. Esta acción, notaron los observadores, atrajo inmediatamente la atención, ya que su despido del día anterior era ampliamente conocido dentro de la compañía. Su reaparición fue interpretada no solo como un regreso, sino como una declaración de intenciones. La recepcionista del lobby principal reaccionó visiblemente al verla. «Señora Thompson». «Brenda», comenzó la recepcionista recuperando la compostura. «El señor. Victor Sterling la está esperando, por favor, sígame». Mientras Thompson era escoltada a través del piso principal de oficinas hacia el ala ejecutiva, notó un cambio distintivo en la atmósfera del lugar de trabajo. La actividad habitual se detuvo. Los empleados levantaron la vista de sus puestos. Una tensión que se cortaba con cuchillo impregnaba el ambiente. Victor Sterling la esperaba fuera de la puerta de su oficina a su llegada. No ofreció una sonrisa. «Brenda», reconoció con un asentimiento de cabeza. «Gracias por aceptar reunirte». Thompson devolvió el gesto, pero no hizo ningún movimiento para estrechar la mano. Victor Sterling se hizo a un lado, permitiéndole entrar a su oficina. Después de que Thompson tomó asiento frente a su gran escritorio de roble, él cerró la puerta, se apoyó en ella momentáneamente y soltó un largo suspiro. «He cometido un error, Brenda», comenzó directamente. «Uno gordo. Delegué demasiada autoridad a mi hijo prematuramente. Mi intención era que demostrara capacidad, no que se cargara relaciones cruciales antes de entender cómo se construyeron». Thompson permaneció en silencio, dejándolo continuar. Victor Sterling se movió para sentarse detrás de su escritorio. «El trato que te dio fue poco profesional, irrespetuoso, y ha puesto el contrato Apex Holdings, un negocio que representa más de 6 meses de trabajo intensivo, en grave peligro». Thompson asintió lentamente. «Sí, así es», confirmó. «Revisé tu contrato esta mañana», declaró Víctor. «Cada cláusula. Se te otorgó completa autonomía legal con respecto al contrato Apex Holdings. El cliente está contractualmente obligado a reconocerte solo a ti como representante de Sterling Innovations en estas negociaciones. Esa cláusula específica, como sabes, fue obligatoria después de las dificultades de adquisición de Titan Corp». «Recuerdo claramente la situación de Titan Corp», dijo Thompson en voz baja. «Yo también», respondió Victor Sterling. Fuentes confirman que Victor Sterling reconoció el papel fundamental de Thompson en el manejo de las consecuencias del anterior desastre de la adquisición de Titan Corp. Testigos presenciales desde dentro de la oficina ejecutiva informan que Sterling Sr. hizo contacto visual con Thompson y declaró: «Lo de ayer no debería haber pasado. Te trataron injustamente». Luego, formalmente le ofreció a Thompson la reincorporación a su puesto anterior, con autoridad total garantizada para finalizar el contrato Apex Holdings. Los informes indican que Sterling Sr. declaró explícitamente: «Se cumplirán todas las condiciones que requieras para tu regreso». Los observadores notaron un tono de sinceridad, posiblemente teñido de arrepentimiento en su voz. Sin embargo, Thompson supuestamente respondió que el problema trascendía el acuerdo inmediato, abarcando principios de liderazgo, rendición de cuentas y dignidad profesional. «Volveré»,
se cita que dijo Thompson, bajo la condición de que todos los términos se documenten en un contrato de empleo revisado, especificando una clara autonomía sobre el contrato Apex Holdings y prohibiendo explícitamente cualquier interferencia de Chad Sterling Jr. Victor Sterling aceptó inmediatamente estos términos. Thompson luego agregó una estipulación adicional. Este tipo de incidente no puede repetirse ni conmigo ni con ningún otro empleado. Tras una breve pausa, Victor Sterling supuestamente asintió lenta y deliberadamente, afirmando: «Tienes mi garantía personal». Con el acuerdo verbalmente asegurado, Thompson concluyó la reunión. Al salir de la oficina de Victor Sterling, Thompson observó a Chad Sterling Jr. más abajo en el pasillo ejecutivo. Estaba metido en una conversación claramente montada con un ejecutivo junior, aunque su atención estaba fija únicamente en Thompson desde el momento en que ella apareció. Thompson mantuvo el contacto visual y pasó directamente junto a él sin dudar. Los observadores notaron un cambio distintivo en la expresión de Chad Sterling Jr. en ese momento, interpretado por algunos como el instante en que se dio cuenta de que ya no tenía el sartén por el mango. Para la 1 de la tarde, la sala de juntas principal estaba preparada. El equipo ejecutivo de Apex Holdings, liderado por su CEO, el señor Al-Fayed, llegó poco después, aproximadamente 30 minutos antes del inicio programado de la reunión. Thompson realizó una revisión final de los documentos de negociación, verificando todos los puntos previamente acordados. El señor Al-Fayed es conocido en los círculos de negocios internacionales como un líder pragmático que prioriza la confiabilidad. Cualquier indicio de inestabilidad interna dentro de Sterling Innovations podría poner en peligro el acuerdo. Mientras Thompson colocaba la traducción al árabe de los términos finales sobre la mesa de conferencias, observó a Chad Sterling Jr. caminando de un lado a otro, agitado, fuera de las paredes de cristal de la sala de juntas. Victor Sterling interceptó a su hijo y se produjo un breve intercambio verbal, ahogado, pero que fue subiendo de tono, que culminó cuando Victor Sterling levantó la mano bruscamente, silenciando a Chad Jr. Testigos presenciales informan que la cara de Chad Sterling Jr. se sonrojó visiblemente y dirigió una mirada que transmitía tanto ira como humillación hacia Thompson antes de alejarse abruptamente. Thompson no lo volvió a ver por el resto del día. Exactamente a la 1:30 de la tarde, el señor Al-Fayed y sus asesores entraron a la sala de juntas. Thompson saludó al CEO con una cortesía de negocios árabe estándar. Según se informa, el señor Al-Fayed reaccionó positivamente, ofreciendo una sonrisa poco común. «¿Te acordaste?», comentó cálidamente, reconociendo el respeto cultural demostrado. La reunión formal comenzó y procedió sin incidentes. Después de 2 horas de confirmaciones finales, el contrato del contrato Apex Holdings fue firmado por ambas partes. Tras la partida de la delegación de Apex Holdings, Victor Sterling se acercó nuevamente a Thompson, su semblante reflejando un alivio considerable. «Salvaste esta situación, Brenda», declaró. «Mi deuda contigo va más allá de una simple disculpa». La respuesta de Thompson, según se informa, fue directa. Sterling Innovations necesita un líder que entienda la diferencia entre autoridad y responsabilidad. Victor Sterling no ofreció ningún contraargumento. Más tarde esa noche, mientras Thompson salía del edificio de Sterling Innovations, la tensión acumulada de las 48 horas anteriores comenzó a disiparse. Había regresado no simplemente como una empleada reincorporada, sino como una profesional que afirmaba su valor demostrado. Sin embargo, no se hacía ilusiones de que el conflicto estuviera completamente resuelto. Individuos como Chad Sterling Jr., según los patrones de comportamiento observados en las luchas de poder corporativas, a menudo se retiran estratégicamente antes de iniciar acciones de represalia.
A la semana siguiente, la exitosa finalización del contrato Apex Holdings apareció en un lugar destacado en una publicación especializada de la industria. El artículo, titulado Avance en negociaciones transfronterizas, destacaba que Sterling Innovations había asegurado una asociación histórica a través de una estrategia a medida y liderazgo multilingüe. Aunque Thomson no fue nombrada individualmente, las comunicaciones internas confirman que dentro de la empresa todos sabían de su papel crítico. Su bandeja de entrada de correo electrónico corporativo recibió numerosos mensajes privados de felicitación de colegas, incluyendo personal junior que ella había mentorizado previamente y gerentes que antes habían pasado por alto sus contribuciones, ahora elogiando su manejo de la crisis. Thomson agradeció estos mensajes, pero mantuvo una perspectiva realista sobre lo situacional que son las alianzas en el mundo corporativo. El ambiente general dentro de Sterling Innovations, según se informa, mejoró, observándose un regreso a la normalidad en las áreas comunes. Víctor Sterling había emitido directivas confirmando la remoción de Chad Sterling Jr. de los procesos de toma de decisiones de alto nivel hasta nuevo aviso. A pesar de estos avances, Thomson comenzó a detectar pequeñas irregularidades, cositas raras. Primero, el procesamiento del reembolso de sus gastos de viaje relacionados con la reunión de Apex Holdings enfrentó retrasos sin explicación. Posteriormente, documentos de rutina presentados para las aprobaciones necesarias fueron devueltos sin firmar, sin ninguna justificación. Más preocupante aún, un email, supuestamente enviado desde su cuenta corporativa, pero que ella negó haber enviado, fue marcado por el departamento de TI. Este email contenía datos de clientes deliberadamente incorrectos y había sido reenviado a un socio en el extranjero. Afortunadamente, la sólida relación preexistente de Thomson con ese socio los llevó a contactarla directamente para aclarar la situación, evitando un daño inmediato, pero sembrando la duda sobre su competencia. Thomson reportó el incidente al equipo de seguridad de sistemas internos de Sterling Innovations. Su investigación concluyó que no había evidencia de compromiso externo del sistema. El email se originó desde dentro de la red de la compañía. Este hallazgo solidificó la sospecha de Thomson. Chad Sterling Jr. probablemente estaba detrás de todo esto. Habiendo fallado en removerla directamente, la nueva estrategia parecía ser minar su reputación profesional a base de sabotajes, con el objetivo de crear un ambiente donde ella renunciaría por frustración o sería despedida por incompetencia fabricada. Este patrón de sabotaje corporativo sutil era territorio conocido para Thomson. Recordando tácticas similares observadas anteriormente en su carrera, Brenda Thomson, revelan las fuentes, recordó un patrón similar de manipulación de principios de su carrera. Recién salida de la universidad, trabajó para un director conocido por su agresión indirecta, aislando a sus objetivos, cortando recursos y manchando sutilmente reputaciones hasta que la renuncia parecía el único camino. Pero Thomson, ahora una profesional curtida de Metrópolis, ya no era aquella graduada vulnerable. Decidió que no la iban a sacar. Inmediatamente, comenzó a llevar un registro detallado de todo, cada email retrasado, cada archivo misteriosamente alterado, cada instancia de obstrucción que pudiera rastrearse hasta la influencia de Chad Sterling Jr. Fuentes internas confirman que mantuvo registros detallados, entendiendo que en el ambiente de tiburones de Sterling Innovations, la evidencia documentada pesa más que los ruegos emocionales. Según se informa, incluso llevaba un cuaderno privado, offline, detallando horas, fechas y conversaciones específicas relacionadas con la interferencia continua. La confirmación de sus sospechas llegó una tarde. Al pasar por una sala de conferencias designada, Thomson escuchó la voz de Chad Sterling Jr., más alta de lo normal para una reunión privada. Muestra inestabilidad, se escuchó decir a Sterling Jr.,
refiriéndose claramente a Thompson. Desde su reincorporación, su comportamiento se ha vuelto errático, ocasionalmente agresivo. Cuestiono su capacidad para gestionar cuentas de alta presión como Apex Holdings. Según se informa, Thompson se quedó helada fuera de la puerta. Mi evaluación, continuó Sterling Jr., su voz llegando hasta el pasillo, es que debemos iniciar la planificación de la sucesión para la división de relaciones con clientes. A Thompson claramente le queda grande el puesto. Otro ejecutivo, cuya identidad sigue sin confirmarse, pero se cree que es una contratación reciente, ofreció un leve contrapunto. Pero el contrato de Apex Holdings, ella lo aseguró bajo una presión extrema. Sterling Jr. se burló audiblemente. Pura chiripa, desestimó. Sterling Innovations no puede operar a base de chiripas. Después de procesar este intercambio, Thompson se alejó en silencio. La naturaleza calculada de su campaña de desprestigio resultaba escalofriantemente evidente. Estaba activamente metiendo cizaña, intentando desacreditar su competencia entre la alta dirección. Esa noche, Thompson se quedó hasta tarde en las oficinas de Sterling Innovations, en su mayoría desiertas. Mientras contemplaba la situación en una sala de reuniones con paredes de cristal, con vistas al skyline de Metrópolis, Victor Sterling apareció inesperadamente. ¿Todavía aquí, Brenda?, Zrenia preguntó. Podría preguntarte lo mismo, Victor, respondió Thompson con calma. Él entró en la sala, colocando una carpeta sobre la mesa. Tu contrato de empleo revisado, dijo, conteniendo todas las condiciones acordadas. Thompson revisó el documento. Sus términos eran sólidos y reflejaban su discusión previa. Asintió indicando aprobación. Además, agregó Victor Sterling, he iniciado una auditoría interna completa. Han surgido recientemente un número inaceptable de irregularidades procesales y documentos mal archivados. Thompson lo miró fijamente. Victor Sterling sostuvo su mirada directamente. No estoy ciego, Brenda. Estoy al tanto de que las acciones de mi hijo han continuado. ¿Por qué no has intervenido?, Zrenia preguntó Thompson directamente. Siguió una larga pausa antes de que Victor Sterling respondiera, su voz pesada. Porque, admitió, sonando más como un padre preocupado que como un CEO, necesitaba ver hasta dónde llegaba con su comportamiento. Estás protegiendo los intereses de la compañía, afirmó Thompson. Victor Sterling negó lentamente con la cabeza. Estoy intentando proteger tanto a Sterling Innovations como a ti, Brenda. Pero me temo que puede ser demasiado tarde para uno de los dos. Thompson cerró la carpeta del contrato con firmeza. No necesito protección, Victor. Necesito que determines el legado que pretendes para esta compañía. Su mirada se detuvo en la de ella antes de que él se diera la vuelta y saliera de la habitación, dejando a Thompson con la clara impresión de que se avecinaba una confrontación mayor, que el pleito gordo estaba por estallar. La atmósfera dentro de Sterling Innovations se enfrió notablemente la semana siguiente. Las conversaciones de pasillo cesaban abruptamente cuando Thompson se acercaba. Algunos colegas ofrecían sonrisas forzadas. Otros evitaban meticulosamente el contacto visual. La auditoría interna estaba en marcha, un hecho conocido en todo el edificio, creando un nerviosismo palpable entre el personal. Aunque Thompson no había solicitado la auditoría, reconoció sentir un alivio de que la situación se estuviera investigando formalmente. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, no solo para su propia vindicación, sino para la estabilidad de toda la división que operaba bajo la nube de la gestión errática de Chad Sterling Jr. Aún así, Thompson se mantuvo pragmática, consciente de que las investigaciones corporativas no siempre producen justicia directa. A menudo, las verdades incómodas conducen a salidas negociadas o se entierran bajo capas de burocracia. Ese jueves, Thompson fue convocada al cuartel general improvisado del equipo de auditoría interna,
una bodega reutilizada que ahora funcionaba como centro de análisis de datos, llena de archivos, monitores de computadora mostrando hojas de cálculo y pizarrones cubiertos de mapas de procesos. David Chen, el auditor interno principal, la saludó. Brenda, gracias por acompañarnos. Necesitamos discutir varias irregularidades recientes. Thompson asintió y tomó el asiento ofrecido. Chen mostró un archivo en su monitor. Primero, con respecto al email enviado desde tu cuenta, que contenía datos incorrectos de clientes. Nuestro análisis forense confirma que se originó desde una terminal de computadora compartida ubicada cerca del comedor de empleados. Crucialmente, las credenciales de inicio de sesión se ingresaron manualmente, no a través de ningún sistema automatizado. ¿Significa que alguien usó físicamente mi información de inicio de sesión? Zrenia preguntó Thompson. Chen negó ligeramente con la cabeza. No, los datos sugieren que alguien poseía credenciales copiadas. Esto no fue un ataque de phishing. La brecha fue interna. Thompson cruzó los brazos. Reporté ese incidente específico de inmediato. Chen ofreció una sonrisa tensa. Sí, tu pronto informe fue notado y apreciado. Corroboró otros hallazgos. Hemos identificado instancias similares, emails sutilmente reescritos, datos críticos alterados en hojas de cálculo, firmas requeridas eliminadas de documentos. Cada incidente se remontan a estaciones de trabajo compartidas y todas las acciones se realizaron bajo tu perfil de usuario. Las implicaciones se asentaron pesadamente. Esto fue un esfuerzo coordinado, algo planeado, afirmó Thompson rotundamente. David Chen dudó antes de confirmar. La evidencia sugiere fuertemente un patrón. Hemos reducido el círculo de individuos con acceso potencial durante los plazos relevantes. Además, el análisis de registros revela patrones de actividad inusuales asociados con las credenciales de inicio de sesión asignadas al asistente ejecutivo de Chad Sterling Jr. Thompson permaneció en silencio, absorbiendo la información. Chen continuó con cautela. No estamos haciendo acusaciones formales en esta etapa. Sin embargo, hay un patrón claro y documentado de sabotaje aparentemente destinado a desacreditarte a ti y potencialmente a otros dentro de tu círculo de influencia. Thompson apretó la mandíbula. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso, admitió Chen, presenta complejidades. Víctor Sterling nos ha instruido para compilar nuestros hallazgos y preparar una presentación formal. Fuentes dentro de la torre de Sterling Innovations revelan que el auditor interno principal, David Chen, informó a Brenda Thompson que Víctor Sterling exigió una presentación directa y sin filtros de los hallazgos de la auditoría. Chen indicó que la presencia de Thompson no era obligatoria. Estaré presente, según se informa, insistió Thompson, dejando en claro que tenía la intención de enfrentar las acusaciones y a los acusadores directamente. Chen no se opuso a su decisión. La noche antes de la presentación estuvo llena de tensión. Se dice que Thompson pasó horas contemplando el destino de varios empleados talentosos a mitad de carrera que habían abandonado abruptamente Sterling Innovations durante el año anterior, individuos previamente identificados como activos con mucho potencial. Lo que antes se descartaba como rotación corporativa estándar, ahora parecía potencialmente vinculado a las campañas encubiertas de Chad Sterling Jr. A la mañana siguiente, Thompson llegó temprano a la reunión programada en la sala de juntas ejecutiva. Víctor Sterling ya estaba presente, de pie junto a la ventana, su postura descrita por los observadores como la de un hombre preparándose para el golpe. David Chen y dos auditores asociados llegaron poco después, cargando archivos y unidades de datos. Chad Sterling Jr. hizo su entrada 10 minutos tarde, con su habitual aire de suficiencia, según se informa, absorto en su smartphone. Su actitud confiada solo flaqueó al notar a Thompson sentada a la mesa. Ella no es miembro del comité de auditoría, objetó deteniéndose en la puerta.
Victor Sterling, sin apartar la vista de la ventana, declaró rotundamente: «La señora Thompson está aquí por petición personal mía». Chad Jr. se movió incómodo. «Esta reunión concierne a asuntos internos, confidenciales», protestó. «Confidencialidad que aparentemente pasaste por alto cuando utilizaste recursos de la compañía para fabricar comunicaciones electrónicas», interrumpió Thompson, su voz, según los informes, tranquila pero cortante. Sterling Jr. se burló, desestimando la acusación como ridícula. En este punto, David Chen intervino, comenzando formalmente la presentación. «Señor Sterling Jr.», comenzó Chen, dirigiéndose directamente a Chad. «Nuestros registros forenses muestran múltiples eventos de acceso no autorizado, rastreados hasta credenciales asignadas a su asistente ejecutivo. Estos eventos se correlacionan directamente con el momento y la naturaleza de las irregularidades dirigidas a los archivos de proyecto y comunicaciones de la señora Thompson. Existe un claro vínculo temporal». La careta ensayada de Chad Sterling Jr. comenzó a resquebrajarse visiblemente. «Estos son puras conjeturas. Están inventando. Ella simplemente está resentida por su despido anterior». Zrenia. Thompson sostuvo su mirada directamente a través de la mesa de la sala de juntas. «No simplemente me dejaste ir, Chad», afirmó con firmeza. «Saboteaste activamente mi trabajo y, al hacerlo, casi le costaste a Sterling Innovations el contrato más importante conseguido en los últimos 5 años, el contrato Apex Holdings». Victor Sterling finalmente se apartó de la ventana, su atención completamente en su hijo. «Te di una oportunidad, Chad», dijo, su voz baja pero resonante. «Múltiples oportunidades. Sin embargo, tus acciones han minado consistentemente a los mismos individuos que se esfuerzan por construir el futuro de esta compañía». La fanfarronería de Chad Sterling Jr. se esfumó por completo. «Esto no es lo que parece». Zrenia. «No», interrumpió Victor Sterling bruscamente. «La realidad es significativamente peor». Un pesado silencio descendió sobre la sala. Victor Sterling se irguió en toda su estatura. «La Junta Directiva revisará este informe de auditoría en su totalidad. Hasta su determinación final, estás suspendido de todas tus funciones en Sterling Innovations, con efecto inmediato». Chad Sterling Jr. abrió la boca como para protestar, pero no emitió ningún sonido. Su última mirada hacia Thompson, según se informa, no fue de rabia, sino de pura incredulidad, como si por fin cayera en cuenta de que sus manipulaciones de siempre ya no le servían de nada en esta situación. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de juntas en silencio. Después de su partida, Thompson permaneció sentada. Victor Sterling exhaló profundamente, sus hombros desplomándose. «Le he fallado», declaró. El comentario aparentemente dirigido tanto a sí mismo como a Thompson, desdibujando las líneas entre CEO y padre. «No puedes guiar a un individuo que se niega a crecer personalmente, Victor», respondió Thompson en voz baja. «Pero conservas la elección de cómo liderar esta compañía». Victor Sterling miró a Thompson, luego asintió lentamente. Por primera vez desde que comenzó el calvario semanas antes, las fuentes indican que Thompson sintió que una sensación de resolución comenzaba a afianzarse. Pasaron 2 semanas después de la dramática presentación de la auditoría, pero sus repercusiones continuaron en todo Sterling Innovations. Chad Sterling Jr. no regresó a la oficina. Su sonrisa, antes omnipresente, se convirtió en tema de especulaciones en voz baja junto al garrafón de agua. La junta directiva actuó con rapidez. El informe de auditoría presentó pruebas incontrovertibles, emails falsificados, rastros de inicio de sesión incriminatorios, archivos misteriosamente eliminados e intentos documentados de mal uso de los procesos internos de RRHH, todo apuntando a acciones dirigidas o manipuladas por Chad Sterling Jr. Los hallazgos
pintaron un cuadro no solo de venganza personal, sino de acciones que comprometían la integridad fundamental de la propia Sterling Innovations. Su suspensión se convirtió formalmente en despido. El anuncio interno oficial citó incumplimientos de la conducta ética y violaciones de la política interna. No se emitieron declaraciones públicas, no siguieron demandas judiciales, solo una discreta eliminación del registro corporativo. Sin embargo, la noticia de la sorprendente caída del heredero aparente se extendió rápidamente por los círculos de la industria. Thomson, al escuchar la confirmación final del despido de Sterling Jr., informó sentirse no triunfante, sino tranquila y centrada, una sensación de haber capeado un temporal fuerte y finalmente haber llegado a tierra firme. Unos días después, Victor Sterling convocó a Thomson a su oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó detrás de su escritorio con una carpeta cerrada ante él. He dedicado mucho pensamiento a los eventos recientes, comenzó, y a la dirección futura que visualizo para Sterling Innovations. Hizo una pausa, permitiendo que Thomson escuchara sin interrupción. Brenda, el liderazgo que has demostrado durante este último mes supera lo que muchos ejecutivos exhiben a lo largo de sus carreras. Protegiste una cuenta crítica, mantuviste una compostura absoluta durante la humillación pública y navegaste ataques personales dirigidos con una profesionalidad inquebrantable. Eso, afirmó con firmeza, es el calibre de persona que necesito ayudando a guiar esta compañía. Deslizó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había una oferta formal de ascenso. Directora de Estrategia de Clientes, un puesto ejecutivo senior reportando directamente al CEO. Thomson levantó la vista sorprendida. No solicité este ascenso, Víctor. Lo sé, respondió él. Precisamente por eso te lo has ganado. Después de un momento de consideración, Thomson asintió levemente. Si acepto este puesto, requiero una participación significativa en nuestro camino a seguir. Mi objetivo no es simplemente ostentar un título, sino participar activamente en la reconstrucción de la cultura de esta compañía sobre una base de integridad. Victor Sterling sonrió. Ese es exactamente el compromiso que esperaba escuchar. Más tarde esa noche, instalándose en su nueva, aunque temporal, oficina ejecutiva, Thomson reflexionó sobre el viaje turbulento y la importante tarea de sanar la cultura de la empresa que Sterling Innovations tenía por delante. Mientras comenzaban las renovaciones en su suite ejecutiva permanente, Brenda Thomson ocupó una oficina temporal. Las fuentes la observaron contemplando la placa con el nombre en blanco fijada a la puerta. Los de adentro especulan que esto la llevó a reflexionar sobre sus 11 años navegando los pasillos de Sterling Innovations, un periodo marcado por contribuciones significativas, a menudo no reconocidas, horas de trabajo extendidas, relaciones con clientes de alto riesgo rescatadas y numerosas crisis gestionadas discretamente. Análisis previos sugieren que Thomson se adhirió a una estrategia de competencia discreta, evitando conflictos para mantener la armonía operativa. Sin embargo, los eventos recientes demostraron el costo potencial de este silencio, que casi resulta en su ruina profesional. La situación subrayó una distinción crítica. Afirmar la competencia profesional no es arrogancia, y mantener el decoro profesional no equivale a debilidad. Thomson había enfrentado subestimación, despidos y sabotajes calculados, pero los informes internos confirman que salió sin sucumbir al rencor, un resultado significativo en sí mismo. En las semanas siguientes, Thomson inició cambios sustanciales dentro de la división de relaciones con clientes, ahora bajo su dirección estratégica como directora de estrategia de clientes. Las acciones documentadas incluyen la implementación de nuevos protocolos de comunicación interdepartamental diseñados para aumentar la transparencia. Los registros de personal confirman la reincorporación de varios empleados previamente marginados
o despedidos en circunstancias ahora vistas como potencialmente vinculadas a la influencia disruptiva de Chad Sterling Jr. Además, Thompson encabezó la creación de un sistema de denuncia interna confidencial y anónimo, destinado a prevenir futuras instancias de represalias contra empleados que expresen preocupaciones. Los observadores también notaron que Thompson dedicaba tiempo a mentorizar a miembros del personal junior, algunos de los cuales habían presenciado aspectos de su calvario y buscaron consejos sobre cómo navegar las broncas corporativas. Su consejo, según se informa, enfatizaba centrarse en mantener la integridad personal durante los desafíos profesionales. Con respecto a Chad Sterling Jr., fuentes confiables indican que ha estado buscando puestos en empresas más pequeñas, ubicadas fuera de la región de Metrópolis. Sin embargo, su reputación profesional parece significativamente dañada tras los hallazgos de la auditoría interna de Sterling Innovations. Informes no confirmados sugieren que Victor Sterling pudo haber ejercido influencia para evitar una difusión pública más amplia de los detalles que rodearon el despido de su hijo, posiblemente caracterizando esto como una intervención paternal final. Según se informa, Thompson no hizo preguntas sobre estos rumores, lo que indica un enfoque en objetivos futuros en lugar de agravios pasados. En una ocasión, mientras atravesaba el piso principal de la oficina, Thompson se detuvo brevemente frente a la sala de juntas con paredes de cristal, donde tuvo lugar la crítica negociación del contrato Apex Holdings. Este lugar sirvió como un recordatorio tangible de toda la secuencia de eventos: los intentos iniciales de sabotaje, la llamada urgente de Victor Sterling, el pánico creciente dentro de la suite ejecutiva y la eventual finalización exitosa del contrato bajo presión. Si bien el acuerdo de Apex Holdings indudablemente alteró la trayectoria de su carrera, el análisis sugiere que el verdadero punto de inflexión ocurrió antes. El momento en que reconoció con calma la orden de despido de Chad Sterling Jr. y salió de su oficina sin protestar ni suplicar. Esta acción decisiva, arraigada en una clara comprensión de su valor profesional, estableció la base para su manejo posterior de la crisis y, en última instancia, evitó que un ejecutivo creído descarrilara su carrera profesional. Thompson se negó a permitir que nadie, independientemente del estatus heredado, volviera a menospreciar su valor demostrado.